Buenos días a todos los que estáis pasando por aquí. Amén. A todos los que estáis sentados en las terrazas tomando su vasito, su tapita. Amén. A todos aquellos que estáis parados hablando con alguien. O aquellos que estáis parados esperando a alguien. O aquellos que os paréis porque escuchéis a este hombre que está hablando. Amén. Os quiero decir algo. Y seguramente no os va a gustar porque no nos gusta al ser humano que nos exhorte, que nos amoneste, que nos aconseje. No nos gusta para que nos diga lo que debemos de hacer. Sí es. No nos gusta para que nos llame la atención. Al ser humano lo que le gusta es que se le diga que todo va bien, que siga adelante, que tú lo puedes, ¿verdad? Que no pasa nada. Eso es lo que le gusta al ser humano. Pero quiero hablarte de algo, aunque no te guste. Te voy a hablar de algo porque es necesario para oírlo. Es necesario tanto para ti como para mí, porque somos seres humanos y vivimos en esta tierra. Escúchame, lo que quiero decirte es que el ser humano ha provocado la ira de Dios. El ser humano ha provocado la ira de Dios. ¿Has escuchado? Y eso desde cuando el hombre está sobre la faz de la tierra. El hombre, en su culpabilidad, ha provocado la ira de Dios, a un Dios que lo creó por amor, a un Dios que lo creó para que el hombre viviera en santidad y justicia. El hombre ha provocado la ira de Dios. Y te vas a preguntar, ¿qué es la ira de Dios? Mira, la ira de Dios, para que podamos conocer lo que es, debemos de entender algunos de los atributos de Dios, o sea, algunos de lo que es en su propia naturaleza. Y la Biblia, la Santa Escritura, el manual de Dios, la verdad de Dios, nos ha dicho que Dios es 3 veces santo. Amén. Santo, santo. Así es. En Aleluya. Dios no hay pecado, en Dios no hay maldad, en Dios no hay iniquidad, en Dios no hay injusticia. Dios es justo. Por tanto, el hombre ha provocado la ira de Dios. Y la ira significa la reacción santa y justa de Dios contra todo pecado, contra toda maldad, contra toda injusticia, contra toda mentira que el hombre ha afectado el orden moral y natural de las cosas que Dios había establecido. Amén. Por eso es necesario que oigamos en el estado en el cual vivimos. La ira de Dios, según la Escritura, se nos hace ver desde el pasado, en el presente y en el futuro. Y te lo digo porque desde los orígenes del ser humano sobre la faz de la tierra, el hombre se rebeló contra Dios. El hombre se volvió desobediente por su propia voluntad. El hombre quiso poner la voluntad suya por encima de la voluntad de Dios. El hombre se volvió culpable desobedeciendo las instrucciones y el mandato de Dios que le había dado para que en la tierra le iba a ir bien si obedeciera. Pero el hombre no quiso. El hombre se volvió incrédulo y por tanto Dios mostró la ira sobre el ser humano. Dios mostró su ira desde el principio, no porque es un atributo de Dios, sino que porque fue provocado por el ser humano esta ira delante de un Dios santo y justo. Y Dios le dijo al hombre: maldita será la tierra por tu causa. Le dijo: con dolor comerás de ella, el pan de cada día, tú lo sacarás con el sudor de tu frente, y como fuiste tomado del polvo, a polvo volverás.
vemos la ira de Dios que ha sido provocada por el hombre, no porque Dios quiso mostrarla, sino que el hombre provocó a Dios para que Dios mostrara lo contrario de lo que Dios quería para con el hombre. Por tanto, antes del pecado, la tierra era diferente de lo que es ahora. Antes de que el hombre pecara, la tierra no era hostil como es ahora. En el momento cuando el pecado entró en el mundo, la tierra se volvió contra el hombre. Por eso nos damos cuenta hoy en día también que trabajamos, nos cansamos, nos fatigamos, sudamos, trabajamos de sol a sol, de cuando sale el sol hasta cuando se pone el sol, y todos llegamos reventados para poder tener el sustento de cada día. Nos damos cuenta de la ira de Dios que es sobre el hombre, nos damos cuenta de lo que el hombre mismo afectó a la creación donde Dios nos ha puesto. Nosotros nos hemos puesto en contra de nuestra propia tierra y planeta. Por eso dice que también la tierra da cardos y espinos. Hay sequedad en la tierra, hay marchitación en la tierra. ¿Por qué? Porque es a causa de la consecuencia del pecado del ser humano. Y Dios nos mostró esta ira. Dios le había dado todo el favor al hombre sobre la faz de la tierra para que trabajara sin esfuerzo, sin cansancio, sin fatiga. Pero el hombre no quiso eso. El hombre quiso su propio dueño, quiso hacer su propia voluntad. Y esta es lo que fue que provocó la ira de Dios sobre nuestra vida. Y la ira de Dios es grave sobre nuestra vida, sobre la tierra, sobre cada ser humano, porque todos fuimos contaminados por el pecado y todo ser humano está bajo la ira de Dios a causa de que la naturaleza nuestra es corrupta. Nos procreamos y nos contaminamos, transmitimos el pecado de generación en generación y por tanto la ira de Dios está sobre el ser humano. Pero escúchame bien, Dios en su misericordia, viendo al hombre después de haber pecado, viendo la miseria del ser humano, el Dios creador del cielo y de la tierra, el creador del hombre y de todo lo que hay en la tierra, se dio cuenta que el hombre por él mismo no podía volverse a Dios, no podía salvarse de la ira de Dios. Por tanto, cuando Dios castigó a la serpiente que engañó al ser humano, le dijo que será maldita, pero en esta maldición, este castigo, Dios dio una luz de esperanza. Dios nos dio una promesa diciendo que de la simiente de la mujer nacería el Salvador, aquel que pisotearía y vencería la debilidad del ser humano. Y lo que dice primero dice exactamente la promesa de Dios que está en Génesis 3:15, que Dios enviaría un Salvador. Y Pablo, a todas las cartas que él ha escrito, todos los apóstoles anunciaron que este Salvador, de quien Dios había dicho en su promesa desde el principio, se cumplió en Jesucristo. Jesucristo es el Hijo de Dios. Jesucristo es el único que viene y vino para que nos salvara de la ira de Dios, para que nos librara del pecado que tiene potestad en nuestra naturaleza. Por tanto, Pablo lo dice, el Evangelio es poder de Dios para salvar a todo aquel que cree. O sea, para que podamos ser libres de la ira de Dios, no necesitamos obras nuestras, no necesitamos justicia nuestra, porque si el ser humano se podía, o se puede, o se podrá salvar de la ira de Dios, ¿por qué Dios hizo promesa que enviaría un Salvador? ¿Por
Porque para salvación de nuestra vida, para ser salvos de la ira de Dios, se necesitaba derramamiento de sangre. Desde el principio, Dios muestra que sin derramamiento de sangre no hay salvación. Él lo mostró por medio de los animales que se ofrecían para el perdón de pecados. Pero todo eso, desde el principio hasta el final, hasta la venida de Jesucristo, apuntaba a Jesucristo. Uno que fue el más grande profeta nacido de mujer, Juan el Bautista, reconoció que Cristo Jesús era el Cordero de Dios, era el sacrificio que debería derramar sangre. Amén. Para que nos librara de la ira de Dios que hay sobre nuestra vida, que hay sobre nuestra naturaleza dentro de nuestra vida, que todas nuestras facultades mentales, anímicas, físicas, espirituales, la mente, el corazón, todo están contaminados por el pecado. Y por tanto Dios por eso dijo a Adán: enviaré un Salvador. ¿Por qué? Porque Adán no se podía salvar solo. Eva no se podía salvar solo. La raza humana, la humanidad no se puede salvar sola, ni por medio de ritos, ni por medio de religiones, porque ya un poco más adelante te voy a decir el origen de toda idolatría, dónde está, de dónde empezó la idolatría, de dónde empezó el hombre rechazar al mismo Dios para querer hacer su propia voluntad. Por eso os dije que al hombre, al ser humano, sea quien sea, no le gusta llamar la atención, pero Dios es aquel que llama atención al mundo entero, a todos seres humanos, a españoles y a no españoles, a los del norte, del sur, del este y del oeste que hay en este planeta. Y mira lo que dice Pablo, el apóstol de Jesucristo. Dice: porque después de haber hablado del Evangelio, que solamente es el único medio por medio del cual podemos ser salvos, dice Pablo, porque la ira de Dios, no lo digo yo, lo dice la palabra de Dios, la Santa Escritura. Si eres creyente, debes creer que la Biblia es la palabra de Dios, inspirada por el mismo Dios y escrita por la inspiración del Espíritu Santo a los hombres de Dios, para que los hombres pudiéramos tener la información necesaria, el conocimiento necesario, para que pudiéramos creer verdaderamente en el poder de Dios, para que pudiéramos creer verdaderamente en la promesa de Dios, en lo que Dios ha hecho, en lo que Dios ha dicho para nosotros, para el ser humano. Amén. Y entonces Pablo dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad, contra toda injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce le es manifestado, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Dios, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa, no tienen excusa. Escúchame, las cosas invisibles de Dios. El apóstol Pablo dice, la ira de Dios se hace visible. Desde el cielo vemos el poder de Dios en la creación. Y también vemos desde el cielo la advertencia de Dios, las inundaciones que hay. Dios no quiso que hubieran inundaciones, pero es la consecuencia del pecado. Son las manifestaciones de la ira de Dios sobre el hombre. Son avisos de Dios para con el hombre, que el hombre no tiene que seguir más en el camino en el cual está andando. Amén. Vemos los truenos que nos tapamos y nos metemos incluso debajo de la mesa
por el poder y el ruido y el sonido de los truenos, que Dios nos advierte que la ira de Dios está sobre el hombre. Así es. Vemos también como los relámpagos que alumbran desde un extremo hasta el extremo del cielo. Vemos la luz que Dios nos está mostrando, que su luz es mucho más potente que cualquier luz que hay en la tierra, en todas las cosas. Pablo dice, la ira de Dios se revela desde el cielo, porque por medio de las cosas creadas conocemos a Dios. Ahora, en el presente, ¿cómo podemos ver esta ira de Dios? La podemos ver como también dice Pablo. Tú, si tienes Biblia en casa, léetela, si no, escúchame bien. Pablo dice que los hombres, conociendo a Dios por medio de las cosas creadas, no lo exaltaron, no lo glorificaron como Dios, no le dieron oído a sus palabras, no contaron con Dios. Dice que los seres humanos intentaron para ser intelectuales, para ser sabios, buscando para ver el origen de todas las cosas, sacando a Dios fuera de la ecuación, y por tanto el corazón del hombre se quebrantó, se botó, se endureció a causa del pecado, lo que nos muestra que la ira de Dios está sobre nuestras vidas. La ira de Dios está sobre el ser humano. ¿Por qué? Porque nosotros mismos hemos provocado la ira de Dios. Nos está diciendo la palabra de Dios en la culpabilidad del ser humano, que los hombres detienen la verdad con la injusticia. La gente esconde la verdad, no quiere ser confrontados por la verdad, porque la verdad de Dios confronta, quebranta el corazón, nos saca a la luz toda la miseria que hay dentro de nosotros. Y por tanto, el hombre ha cambiado la justicia, ha escondido la verdad para que vivan en inmoralidad, para que viva en injusticia. Amén. La Biblia nos dice, cambiaron la gloria de Dios. Y aquí está lo que te dije antes. El origen de la idolatría es que el ser humano, en vez de dar gracias y gloria al Dios verdadero que se hizo visible, se dio a conocer por medio de las cosas creadas. El ser humano se fabricó sus propios dioses. Dio la gloria, convirtió la gloria de Dios en vanagloria y la dio a las imágenes. Se fabricó imágenes de aves, de animales, de cuadrúpedos, de reptiles, de hombres, de lo cual Dios en su palabra había dicho muchísimos tiempos, años más, por medio del profeta de Dios Moisés. Había dicho que no nos hiciéramos imágenes y que no nos inclináramos delante de ellas. Amén. Pero los hombres no quisieron a Dios, volvieron la verdad en una mentira. Por eso hoy en día también el hombre le dice a lo bueno, le dice malo, y a lo malo le dice bueno. A la verdad le dice mentira, y a la mentira le dice verdad. Y todo eso nos está mostrando, como Pablo lo dice, por cuanto los hombres no hicieron caso a Dios, Dios los entregó, o sea, los dejó en el camino de sus propios corazones, de su propia concupiscencia, de sus desordenados deseos, para que ellos mismos estén bajo la ira de Dios y bajo el castigo de Dios. ¿Por qué? Porque rechazaron a Dios. El ser humano desde el principio rechazó a Dios, pero Dios en su amor y su misericordia nos hizo promesa de un Salvador. Amén. Ahora, cuando vino Jesucristo y murió en la cruz del Calvario, se cumplió lo que Dios había dicho, que había enviado el Salvador, para que todo ser humano, arrepintiéndose de sus pecados, arrepintiéndose
de sus mentiras, arrepintiéndose de su engaño, pudiera confiar en Dios, creer en Jesucristo, que es la única salvación, porque no podemos por nosotros mismos, por tus propias obras, por considerarte buena persona, por considerarte mejor. No puedes ganar la salvación de Dios, no te puedes escapar de la ira de Dios. Por tanto, escúchame bien, el llamamiento de Dios para estos tiempos y de los tiempos pasados y de los que vendrán después de nosotros, porque la ira de Dios está también por manifestarse. La Biblia lo dice, sobre todo desobediente. Entonces, el signo que en el presente vemos que la ira de Dios está sobre el ser humano es lo mismo. Solamente tienes que mirar alrededor tuya para ver la inmoralidad que hay a cada esquina, para ver las prácticas en contra de la naturaleza, para ver la idolatría de que los hombres hoy en día también han cambiado la gloria de Dios por las imágenes que no tienen vida, que no pueden hablar, que no te pueden hacer ni bien ni mal. Vemos hoy en día las blasfemias que el hombre ha cambiado la verdad de Dios por la mentira. Vemos como los hombres atribuido a las imágenes, a la idolatría, lo que realmente le pertenece a Dios 3 veces santo y a Dios justo. Por tanto, vemos otros signos de la ira de Dios sobre nosotros, la violencia que hay en el mundo, tanto doméstica como social, como nacional, como internacional. Es un signo de que Dios ha dejado al hombre para que viva en su camino, porque está bajo la ira de Dios. Amén. Por lo tanto, Dios nos está llamando a que nos arrepintamos de nuestros pecados. Y yo ahora te estoy llamando para que te arrepientas de tus pecados, para que confíes en Jesucristo, en el Salvador, que Él vino para cargar con la ira de Dios en tu lugar y en mi lugar. Jesucristo vino para que la paz de Cristo viviera sobre ti, para que fueses reconciliado con Dios, para que escaparas de la ira venidera, para que fueses librado del pecado y de la muerte. Por eso Dios nos está llamando a que nos arrepintamos de nuestros pecados, porque hoy en día el mundo va de mal en peor, porque nosotros, los seres humanos, le han dado la espalda a Dios. No quiero saber el ser humano. Yo prefiero que me degüelle. Si hoy yo no me lo pongo de hoy, prefiero morirme de hambre. Prefiero que me degüelle. Porque yo sé que con eso no vivo en el Señor. Si me marco, como que no me voy. Seguro que no, ¿eh? Hombre, yo conozco la Biblia, yo soy evangelista y estoy bautizada, mi niña. Que Dios se bendiga. En este mundo, y todo está corrupto en este mundo. Por eso la Biblia nos habla también de que Dios hará cielos nuevos y tierra nueva, donde morará la justicia, donde Cristo reinará para siempre. Amén. Por tanto, no sigas más bajo la ira de Dios. Arrepiéntanse de sus pecados. Crean en el único Salvador que Dios nos ha dado, porque realmente no puedes salvarte. Te lo digo de corazón. La verdad de Dios nos los dice, nos los muestra desde el principio hasta el final, que el ser humano no puede salvarse, no puede escapar de la ira venidera, de la condenación. Por eso cuando dice que por la fe en Jesucristo, en que Él derramó su vida, derramó su sangre por nosotros, en este sacrificio, si tú crees y yo creo, somos libres del pecado. Amén. Somos salvos de la ira de Dios. Sí. Podamos entrar y vivir una vida desde ya en el reino de los cielos. Amén. Conforme la voluntad de Dios. Porque la vida eterna no empieza con tu muerte.
La vida interna empieza desde el momento cuando tú crees en Dios, cuando tú crees en Jesucristo, porque Jesucristo mismo dijo, la vida eterna es que te conozcan a ti, Padre, y a tu Hijo Jesucristo, a quien has enviado. Si nosotros pudiéramos salvarnos a nosotros mismos, dime tú la razón, dime tú la lógica, ¿por qué hubiera sido necesario que Cristo viniera, que el Dios verdadero se hiciese hombre y muriera y derramara sangre y resucitara y venciera el pecado y la muerte? Si tú lo hubieras podido, ¿por qué no venciste tus pecados? ¿Por qué no venciste tu maldad? ¿Por qué no venciste tu corrupción? Te lo digo yo, porque no lo puedes vencer si no es por la fe en Jesucristo. No lo puedes vencer porque tu naturaleza no es como la de Dios. La naturaleza de Dios no es como la de los hombres. La de Dios es 3 veces santa, es justa. Dios ama la verdad, pero la naturaleza humana es malvada, es pecaminosa, es injusta, ama la tiniebla y la mentira. Por eso no podemos salvarnos a nosotros mismos. Arrepiéntanse, reconcíliense con Dios y crean la promesa de Dios, porque solo Dios, a través de Jesucristo, por medio de la fe en Él, que es la gracia de Dios, no las obras de los hombres, así podemos ser salvos y vivir eternamente restaurado en la presencia de Dios, de donde el hombre había sido destituido a causa del pecado. Así es. Por tanto, arrepiéntanse, Sevilla, arrepiéntanse y crean en Jesucristo, en el Evangelio, porque es poder de Dios para que te salve. Arrepiéntase tú y se arrepentirán los de tu casa. Cree tú y creerán los de tu casa. Serás salvo tú y serán salvos los de tu casa. Pero arrepiéntase, no esperes hasta mañana, porque no sabes si puedas vivir el día de mañana. No sabes si Dios te permite un día más de vida. Ese es el día de tu salvación. Ese es el día de tu arrepentimiento. Ese es el día en que tú creas y acudas, porque si tú lo dejas para mañana, no te es necesario. Crees que no te sirve, crees que puedes volverte a Dios un poco más adelante, más cuando serás viejo. No, sino que hoy, porque no sabes si vas a llegar a la vejez, o si eres ya anciano, no sabes el día de mañana. Si eres joven, tampoco te jactes de tu juventud, porque no sabes si te puedes levantar mañana. Porque nada conocemos en este mundo. Conocemos lo que vivimos antes, desde cuando nacimos a esta tierra. Conocemos este día, pero no conocemos ni dentro de un minuto, ni de 5, ni el día de mañana. Por eso, no descuides, no menosprecies la palabra de Dios, no menosprecies el mensaje de Dios, porque no me rechazas a mí, rechazas la palabra de Dios, rechazas la verdad de Dios, rechazas a Dios mismo, rechazas a Jesucristo. Por tanto, arrepiéntanse y crean en Jesucristo para que tengáis la vida eterna. Amén.